Hay una pregunta que aparece en casi todas las organizaciones y pocas veces se responde bien. Cuando una denuncia es anónima, ¿es menos creíble? ¿O lo incómodo es lo que esa decisión está mostrando? Esto es Ética en Conversación, un podcast de Resguarda sobre lo que pasa cuando la ética y el compliance dejan de ser teoría y se convierten en decisiones reales. Hoy vamos a meternos en uno de los dilemas más concretos del sistema de denuncias, el anonimato. Para eso, le doy la bienvenida a Sebastián del Rivero, gerente de operaciones de Resguarda, y la idea no es discutir si el anonimato es bueno o malo, sino entender qué cambia cuando aparece y qué dice eso de la organización. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Sí, la verdad que lo que es el tema del anonimato, muchas veces se lo aborda como un problema técnico y a la larga en el servicio uno lo va a reconocer como que es una señal. Arranquemos por lo básico entonces. Aparece una denuncia anónima y la reacción uno diría que bastante automática es ¿qué tan confiable es esto, no? Tal cual. Y esa pregunta, así como la planteas, ya presenta un sesgo, ¿no? ¿Por qué lo decís? Y porque ya presenta el sesgo porque pone el foco en aquello que le falta a la denuncia, no en lo que tiene, en lo que le falta. Por ejemplo, el nombre del denunciante bueno, o su identidad, ¿no? Claro, y no en lo que sí tiene la denuncia. Exacto, o sea, en el contenido, en la situación reportada, la información que puede estar trayendo, ¿no? O sea, evaluamos la forma antes que el fondo. Y muchas veces sí, y eso generalmente condiciona todo lo que va a venir después, ¿no? Ahora algo cambia, o sea, no es lo mismo una denuncia identificada que una anónima. Totalmente. Y hay varias cosas que se modifican. A ver, entonces vamos por partes. Primero diría que la percepción de riesgo. Eso es clave. Cuando alguien denuncia de forma anónima, en realidad lo que te está diciendo Bruno es, no me siento seguro para hacerlo de otra manera. O sea, el anonimato no es casual. No, nunca. Siempre el anonimato va a ser una respuesta a algo, ¿no? Respuesta, a ver a qué, por ejemplo. Y el miedo a represalias es lo principal, ¿no? El miedo a represalias, desconfianza en la confidencialidad que puede dar el canal de denuncias o el trato de la denuncia, la experiencia previa que un colaborador haya tenido con el canal, o tal vez una percepción, ¿viste esa percepción de esto no se maneja bien, esa idea? Claro, pero entonces diría que ahí ya va cambiando la lectura, entonces. Y totalmente, totalmente. Después está lo que es el nivel de detalle, ¿sí? Del reporte, ¿no? Claro que eso podemos decir que muchas veces se cuestiona, ¿no? Y sí, se cuestiona por realidad se asume que una denuncia anónima es más vaga, que no tiene tanta información. A veces el denunciante, cuando la hace de manera anónima, eso trae un cuestionamiento de parte de la empresa, de la parte del comité que administra esos reportes, y tiene esa noción, ese concepto de que por ser anónima tiene menos información, es más vaga, y a veces no es así. No, diría no siempre es así. Ah, ¿no? Y no, o sea, hay denuncias anónimas que tienen muchísimo nivel de detalle. A veces las ves que el denunciante no se identifica, ¿no? Y cuando hace el reporte, da todo lo que se necesita, ¿sí? Pero, por el contrario, a veces hay denuncias identificadas, ¿no? La persona pone sus datos, pero a veces no da nada de información. Claro, entonces, de lo que venís diciendo, yo puedo interpretar que no hay una relación directa entre anonimato y nivel de complejidad de la denuncia. Exactamente. Pero, bueno, ese sesgo a veces hace que se interprete distinto, ¿no? De otra manera. ¿Y el seguimiento? Y ahí sí hay un desafío real porque a veces no se puede volver a preguntar, ¿no? Un denunciante que hace la denuncia anónima, no lo tenés ahí o no tenés un dato para poder repreguntar, ampliar información fácilmente, ¿no? Claro, entonces el sistema tiene que estar preparado para eso también. Claro, sí, 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 sí. Y eso ya no es un problema de la persona que hace la denuncia, no es un problema del colaborador, no es algo que se le pida, sino que eso sí ya es un tema del diseño del canal de denuncias, ¿no? De la plataforma que da el servicio. ¿Y dónde ves vos los errores más comunes? Y mira, te diría que hay tres que son bastante claros, tres que siempre
damos a entender a las empresas y que con nuestra expertise, digamos, las hemos detectado. Y son 3 errores que son bastante claros. El primero, te diría, subestimar la denuncia solo por el hecho de ser anónima, lo que termina en la plataforma en una desestimación, ¿no? Un descarte, que también implica no iniciar una investigación, ¿no? Solo por el hecho de ser anónima. Claro, así directamente, descartarla. Sí, sí, directamente. O tal vez darles menos prioridad. No te digo descartarlas, pero sí darle menor tratamiento, menor análisis, solo por el hecho de ser anónimas. Bien, en lo segundo, ¿qué dirías que es? Y el segundo te diría tratar de descubrir la identidad, ¿no? Tratar de saber o tratar de entender, buscar quién está detrás de la denuncia, ¿no? Eh, o sea, tratar de descubrir quién reportó, ¿sí? En vez de enfocarse en los hechos y en la persona que comete o que sí comete la irregularidad. ¿Y con tu experiencia decís que eso pasa mucho? Oh, muchísimo, muchísimo. Y además es gravísimo, te diría. ¿Por qué? Y porque rompe la confianza en el sistema, ¿no? Aunque el comité no logre identificar, o sea, por más que intente y no lo logre, también sí rompe la confianza en el sistema, ¿no? En la plataforma. O sea que solo el intento ya está diciendo algo. Exacto, exacto. ¿Y el tercero? Y el tercero, bueno, confundir el anonimato del denunciante con una supuesta mala fe, ¿no? O sea, que una persona que hace una denuncia, que tiene miedo a represalias, ¿sí? Que utiliza ese escudo del anonimato a la hora de dar a conocer una información que tiene que ser investigada, ¿sí? Confundir ese anonimato con una mala intención o mala fe de quien realiza la denuncia, ¿no? Claro, como si, o sea, esconder la identidad ya implicara una mala intención por sí sola. Tal cual, tal cual. Y eso representa un sesgo muy, muy fuerte, porque en realidad invalida antes de comenzar un análisis, ¿no? Imagínate, yo recibo una denuncia y me estoy fijando en quién hizo la denuncia, ¿no? Y pienso que por esconderse, ¿sí? La persona lo hace a propósito para generar alguna mala intención, digamos, o con una mala intención, ya invalida porque con eso yo ya dejo de empezar un análisis. O sea, hay una invalidez de esa denuncia antes de comenzar a investigar. Entonces, ¿qué hace que el anonimato funcione bien dentro de un sistema? Y mira, te diría que hay 4 cosas clave, 4 cosas que son fundamentales en la implementación de un canal de denuncias en una empresa, ¿no? O sea, es algo que se implementa corporativamente, ¿sí? Y que tiene que ser bien pensado, bien diseñado, ¿sí? Por eso el primer punto te diría que es el diseño del canal de denuncias, ¿no? ¿En qué Eh, sentido? pens- y pensar el canal de punta a punta, ¿no? O sea, pensar cuando uno implementa un canal de denuncias, qué es lo que va a pasar a futuro, o sea, cómo inicia, cómo finaliza todo el proceso, ¿no? Pensarlo en un todo, ¿no? En todo el flujo. Denunciantes, colaboradores, proveedores, clientes, que pueden ser denunciantes, ¿sí? Pensar en ellos, darles las herramientas para que se sientan cómodos a la hora de denunciar, ¿no? Y también pensar en la parte de lo que es la administración de ese reporte, ¿no? En el comité, ahí hablábamos también de lo que es cómo abordar una denuncia anónima, ¿no? Y también en la idea del canal, ¿no? También está la persona que no denuncia, que no tiene nada para denunciar y cómo percibe el canal hoy en día para que a futuro pueda realizar un reporte, ¿sí? Entonces hablamos del diseño del canal como primer punto, ¿sí? Clarísimo. Segundo, ¿cuál dirías que es? Y mira, el segundo te diría toda la trazabilidad, ¿no? Que todo el proceso quede documentado y que sea consistente. Así como hablamos de lo que es ese diseño del canal y toda esa promesa, ¿sí? Que durante el curso de una investigación y de lo que es el seguimiento de parte del denunciante, se genere toda esa trazabilidad, que se cumplan todas esas promesas, que el anonimato se respete, por ejemplo, que la confidencialidad también se respete, que haya una investigación y que pueda ser documentado, ya sea internamente, a una auditoría interna, por ejemplo, ¿sí? Pero que también el denunciante observe que todo ese proceso se cumplió, ¿no? Y que sea consistente. Clarísimo. El tercero, Y como tercer punto te diría la confianza en el proceso, ¿no? Que la gente crea que va a pasar algo
razonable, ¿no? Es decir, yo hago una denuncia y que eso que espero, ¿sí? Se lleve a cabo. Generalmente se trabaja mucho en lo que es la reputación de quién va a trabajar esa información o la reputación de los directivos de la compañía, ¿no? Que le van a dar un canal a la gente que le va a permitir el escudo del anonimato, la confidencialidad en el trato, ¿sí? Entonces, que cuando una persona vaya a hacer una denuncia, confíe, ¿no? No solamente confíe en cómo en que se va a tratar y que va a haber un resultado positivo de esa denuncia que hizo o que hice si yo soy denunciante, ¿no? Como también el proveedor, ¿no? En este caso Resguarda, que el denunciante debe confiar en Resguarda, ¿sí? Y también se le debe dar información de cómo trabaja nuestra empresa. Perfecto. Y me habías dicho que había un cuarto también, ¿no? Sí, ahí ya poniendo el foco en lo que es la denuncia en sí, en el análisis, en el inicio de la investigación, que son los criterios de evaluación claros, deben estar siempre claros. O sea, no deben depender de si hay un nombre en la denuncia o no hay un nombre en la denuncia. Recordemos que el canal funciona como un puntapié para que una información llegue a personas que tienen herramientas e idoneidad para relevar el hecho, para investigarlo y para tomar medidas correctivas o preventivas y resolver un problema y que ese problema no ocurra más. Y no poner el foco en el denunciante, ¿no? Poner el foco en el tema, ¿sí? Y también en que hay que comprobar ese tema y en caso de que se compruebe y que ese problema esté ocurriendo en la empresa, bueno, interrumpirlo y, de ser necesario, sancionarlo o tomar acciones para prevenirlos a futuro, ¿no? O sea que es fundamental, digamos, separar completamente lo que es la identidad de credibilidad. Ni hablar. Sí, sí, sí. Vamos al caso que venimos usando en todos los episodios, que es el siguiente. Hay una denuncia anónima acusando a un gerente de comportamiento inapropiado. No hay pruebas directas, pero el equipo lo defiende y la persona denunciante pide confidencialidad absoluta. El tema es que este tema ya empieza a circular informalmente dentro de la organización. Y si lo miramos desde lo que venimos viendo en este episodio, la pregunta entiendo que cambia. Sí, sí, tal cual cambia. Diría que cambia porque ya no es más un pensamiento de parte del comité que cuestiona, ¿esto es creíble? O sea, lo que se denunció, ¿es creíble? Sí, o sea, cambia, no es solo eso lo que se pregunta el comité ahora. Y entonces, Y se va a preguntar, por ejemplo, ¿por qué es anónima? ¿No? Caer siempre en ese error de cuestionar el anonimato del denunciante, tratar de identificarlo. Fíjate que en el ejemplo eh, el tema empieza a circular informalmente, ¿sí? Y se junta también con una situación en la que no hay pruebas directas y que el equipo lo defiende, ¿no? Entonces, automáticamente eso se asocia al anonimato. La denuncia es anónima. ¿Por qué es anónima? ¿Está mintiendo el denunciante? ¿No? Y esa decisión del comité de invalidarla, ¿sí? A esa denuncia o a ese contenido, o dar por entendido que la denuncia es mentira y que el gerente del comportamiento sí es adecuado, sí es apropiado, ¿sí? Tomar esa decisión es una decisión errónea, porque ¿qué está diciendo esa decisión? O sea, ¿qué riesgos puede haber eh, por haber hecho esa denuncia, ¿no? O sea, eso es lo que tiene que tener en cuenta el comité. claro, y también entonces, ¿qué pasa si se llega a gestionar mal? Tal cual. Bueno, eso es una mala gestión, ¿no? Sí, por eso te diría que sí. Porque si esa denuncia se descarta, imagínate que yo, por recibir esto y tener un contraste entre vincular el anonimato al tema, ¿no? Y si yo descarto ese tema, que sí puede estar ocurriendo, que sí puede ser un problema, aunque sea un problema personal, hay un comportamiento inapropiado, ¿no? Si eso ocurre, ¿sí? Si se descarta esa denuncia, o tal vez no se descarta, pero se investiga mal, ¿sí? No va a afectar solamente a este caso, ¿sí? O sea que por afectar a este caso, ¿sí? Afecta o va a afectar a otros casos, ¿no? Claro, entonces podemos resumir que afecta a este y a todos los que puedan venir más adelante. Exacto. ¿Y por qué afecta a todos los que vienen, a todos los casos que vienen? Porque se quiebra lo que es la confianza en el canal. Si yo hago una denuncia y no tengo solución, y peor, no solo no tengo solución, sino que también
tengo o sufro represalias, ¿sí? Porque esa información está circulando, al no tener una buena experiencia en el uso del canal, yo voy a dejar de usar este canal. Puedo comentarle a mis compañeros que tuve una mala experiencia y ellos tampoco van a usar ese canal. Y se genera una percepción de que el canal de denuncias no funciona. Bueno, a ver entonces si lo bajamos y resumimos un poco lo que estuvimos conversando. Primero, ¿qué dirías? Y primero que el anonimato efectivamente no es el problema. El anonimato es una señal de miedo, ¿sí? Generalmente el denunciante se escuda. Por ahí el denunciante no sabe qué va a haber del otro lado cuando usa el canal de denuncias. Entonces, lo que depende de él, ¿sí? O de ella, digamos, de la persona que hace la denuncia, es el escudo del anonimato, ¿sí? Es una señal de miedo a represalias, ¿no? Y después también a desconfianza, ¿no? Como decíamos recién, no sabe qué va a haber del otro lado, entonces todavía no tengo esa confianza en el uso del canal. La voy a ir ganando, ¿sí? De acuerdo a lo que me cuentan. Ahora, con la experiencia que voy a tener, ¿sí? Esa confianza la voy a construir si la empresa o quien está del otro lado recibiendo y administrando la información de las denuncias me garantiza ese anonimato y, bueno, y la confidencialidad de la información, ¿no? Clarísimo. Lo segundo que podrías decir como resumen. Y como segundo te diría que la credibilidad no va a depender de un nombre, de un denunciante, ¿no? Si esa persona se animó o no se animó a brindar su información personal, sino que la credibilidad en el canal de denuncias va a depender siempre de la manera en que vas a evaluar la información que te llega, si esa información que es concreta, ¿sí? Sobre una irregularidad que afecta al patrimonio de la empresa, que afecta al buen clima de trabajo, o tal vez sea una información que te ayude a prevenir algo que vaya a ocurrir, ¿sí? ¿Cómo evaluás esa información? ¿Qué haces con ella? ¿Cómo la tratás? ¿Sí? Eso es lo que te va a dar la credibilidad en la gente, ¿sí? Que va a utilizar el canal en la empresa, ¿no? ¿Y hay un tema más que destacarías? Y como tercer punto te diría lo que viene después de todo ese sesgo y todo eso que vimos recién, ¿no? Que es el hecho de, bueno, voy a investigar la denuncia, pero la voy a terminar investigando mal, ¿no? Con ese sesgo que hablábamos antes. Y o sea, investigar mal una denuncia anónima, ¿sí? Porque eso también va a destruir la confianza en general. Bueno, y a modo de cierre, yo me quedo con una pregunta para hacerle a quienes nos están escuchando del otro lado, y es, ¿tu organización protege realmente la confidencialidad o solamente la declara? Y yo diría que esa pregunta es una pregunta que se tienen que hacer todas las organizaciones, todas las empresas. ¿Protegemos esa confidencialidad? ¿Damos la posibilidad de hacer una denuncia anónima? ¿O es algo solamente que está para la tribuna, que está en los papeles? Es algo que solo declaramos. Hay que indagar mucho en eso. Diría que todas las empresas tienen que indagar eso. La respuesta, ¿sí? El resultado, digamos, de esa indagación interna, digamos, sobre el servicio, va a definir o es lo que va a definir si la gente va a seguir haciendo denuncias, ¿sí? Es decir, si van a estar estas denuncias anónimas o directamente si no van a haber denuncias, si no van a existir. Y hasta acá llegamos con este episodio de Ética en Conversación. Hoy hablamos sobre uno de los dilemas más frecuentes en la gestión de denuncias, el anonimato. Pero también vimos que, muchas veces, la verdadera discusión no pasa por si una denuncia tiene nombre o no, pasa por el nivel de confianza que las personas tienen en la organización y en lo que creen que va a ocurrir después de hablar. Porque cuando alguien elige denunciar de forma anónima, no solo está contando un hecho, también está diciendo algo sobre el contexto en el que trabaja. Esperamos que esta conversación les haya dejado nuevas preguntas y los ayude a reflexionar sobre cómo se construye o se pierde la confianza dentro de una organización. Y si creen que puede ser útil para alguien de sus equipos, de sus organizaciones o de sus redes profesionales, los invitamos a compartir este episodio. Gracias por acompañarnos y nos encontramos en el próximo episodio de Ética en Conversación.